Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo devocional acá en Cristo es tu ruta. Te invito también a que puedas activar la campanita para que puedas disfrutar de todo el contenido que ofrece la página Cristo es tu ruta. Hoy tenemos un nuevo, ¿no es cierto?, mensaje de la palabra del Señor, que lo vamos a leer en San Juan 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El tema de hoy, o el devocional, la palabra que el Señor nos tiene como título Milagros. De eso nos va a hablar el Señor. Y vamos a estar viendo varios aspectos que aparecen en las Escrituras con respecto a esta palabra, que es tan importante, que nosotros como pueblo del Señor hemos gozado de la palabra milagros. Y quizás tú que no conoces a Cristo también puedes ser parte de esta gran bendición. Pero ¿qué significa la palabra milagro? Es un acontecimiento extraordinario que causa admiración a todos los que son parte de él y que pueden verlo. Y por supuesto a la persona que puede disfrutarlo. Claramente esto es una señal y una muestra de poder del Espíritu Santo. Es una señal maravillosa. Es en el fondo un milagro del Señor. Bueno, claramente esto es un acontecimiento, ¿no es cierto?, que no tiene explicación para la ciencia humana, porque si el Señor sana a alguien del cáncer, si el Señor sana a alguien del SIDA, que hemos sido partícipes de eso, no tiene explicación. Un médico no puede explicarlo. Y esto se está viendo en estos tiempos. Es en el fondo algo que no tiene explicación, porque es una fuerza maravillosa. Nosotros sabemos que es nada menos que del Espíritu Santo. Es algo que va en contra de la naturaleza, de lo normal. También un milagro es un acontecimiento que lleva a testigos a postular que sí, esto es algo sobrenatural, que es algo que está por sobre lo humano. Y sé que ustedes seguramente han sido parte de esta tremenda y gran bendición. También un milagro es un acontecimiento que constituye una evidencia, una señal maravillosa, que es nada menos dada por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en la iglesia del Señor. Bueno, para ir haciendo un contraste, en la magia también hay milagros, pero allí el milagro no lo obra el Espíritu Santo, sino que lo obra nada menos que un poder diabólico. Y quiero que vamos a esa cita bíblica que está nada menos que en Éxodo 7, versículo 11. Éxodo 7, versículo 11. Dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. En el mismo libro, nos vamos al capítulo 8, el versículo 7, dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Acá estamos viendo el suceso, ¿no es cierto?, cuando
nada menos que Moisés, ¿no es cierto?, como poder, como señal que Dios estaría con él, con este gran, ¿no es cierto?, caudillo, que él tiraría nada menos que la vara y se iba a convertir en culebra. Eso es lo que está hablando, y lo otro tiene que ver con las plagas de Egipto. Entonces estamos teniendo dos tópicos importantes: milagros del Señor, pero también la magia que obra por el poder de Satanás. Claramente, en los milagros de Dios, siempre los resultados son por la voluntad divina. Porque si Dios a una persona quiere sanarla de cáncer, si Dios a una persona quiere levantarla de la sepultura, lo va a hacer porque está dentro de su voluntad divina. Y es simplemente obra del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles que el Espíritu Santo hoy, en este tiempo, pleno siglo XXI, este año 2021, está haciendo muchos milagros. Claramente, también tenemos, ¿no es cierto?, y tenemos que hacer una distinción, porque están los milagros de Dios, pero también están esos milagros que son satánicos. Quiero solamente referirme a unas citas bíblicas y quiero llevarlos a las cartas, y quiero llevarlos a una carta que es escrita por el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, nos vamos a ir al capítulo 2, versículo 9. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En el tiempo de la gran tribulación, el anticristo, el antimesías, estará realizando milagros. Estará también dando señales y prodigios, porque lo dice el apóstol Pablo, lo dice esta carta. Ese tiempo va a ser un tiempo extraordinario, pero van a ser netamente diabólicos. Recuerden que en el periodo, ¿no es cierto?, de el Éxodo, los milagros que hizo, ¿no es cierto?, incluso Faraón, fueron por obra de hechiceros. Ahí hay un aspecto importante. Los hechiceros también, los agoreros, adivinos hacen milagros, pero son por agentes satánicos. El anticristo también hará nada menos que estos tremendos prodigios, pero va a ser por obra de Satanás. Ahí tenemos un aspecto de lo que es un milagro satánico. Pero también la palabra del Señor nos lleva, y nos podemos ir nada menos que a Apocalipsis, ¿no es cierto?, al último libro de la Biblia, y nos vamos al capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 20. Dice la palabra del Señor: aquí hay otro aspecto de lo que es un milagro de ese tipo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahí tenemos entonces aspectos de lo que será en ese tiempo también, ¿no es cierto?, estos milagros que van a ser por obra nada menos que de Satanás, el diablo. La palabra del Señor dice, ¿no es cierto?, que también en este tiempo tenemos que tener cuidado con los milagros. Miren lo que dice Mateo 24, 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Ahora, los milagros del Señor son genuinos, porque cuando Él hace un milagro, Él nos deja una lección. Siempre que el Señor hace un milagro en una persona, lo sana de la enfermedad que sea, porque para Dios no hay cosa imposible, Él siempre quiere dejar
una lección, una enseñanza espiritual. Y saben ustedes que vamos a ir a la parte más extraordinaria de la palabra del Señor y del mensaje de hoy. Porque la mayoría de los milagros en la Biblia caen en tres grandes épocas. Y quiero mencionárselas. El éxodo y la conquista, pero estuvo marcada por milagros del Señor. Elías y Eliseo, otra tremenda y gran época. Y la última y gran época maravillosa, Cristo y la era apostólica. Vamos a revisar algunos aspectos importantes. La época de los milagros, ¿no es cierto?, más impresionantes, pero los que fueron algo sin precedente, fue la época de Cristo. Cuando Cristo sanó a ciegos, levantó a los paralíticos, recordemos un tremendo y gran milagro que está registrado en la palabra del Señor, que fue la viuda de Naín. La viuda de Naín, su hijo, su único hijo, había muerto, estaba en el féretro. Lo estaban llevando a la sepultura. Pero dice que el Señor se acercó y colocó sus manos en el féretro, colocó solo sus manos. Y con autoridad el Señor le dijo: a ti te digo, joven, levántate. Grandes milagros en la era de Cristo. Pero también tenemos un milagro, lo que sucedió allí en Lucas 8. Ahí estábamos viéndolo en nada menos que en Lucas también, versículo 11. Y ahora nos vamos a Lucas 8 y nos vamos nada menos que con esta mujer que tuvo 12 años, estuvo enferma con un flujo de sangre. Gastó en médicos todo cuanto tenía. Y dice que tocó solamente el manto del Señor y al instante se detuvo el flujo de su sangre. También en Lucas 13 se habla de la mujer encorvada. 18 años estuvo encorvada. Por ninguna manera se podía enderezar. El Señor solamente colocó las manos y al instante se pudo enderezar. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de lo que fue el ministerio de Cristo, que fue la época más impresionante y más extraordinaria de milagros, y por supuesto con sus apóstoles. Todas están reiteradas en los evangelios. ¿Saben ustedes que hay más o menos unas 40 señales milagrosas por parte de Cristo? Miren lo que dice San Juan, el capítulo 20 y versículo 30. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, no están todas registradas, solo quedó en la palabra del Señor lo que Él quiso que quedara registrado. También dice que hizo muchas más señales. Hay muchas más. Por eso que aquí nos da la evidencia que no todo está acá registrado en la palabra del Señor. Solo quedó lo que Él quería. El ministerio de Cristo, ¿no es cierto?, ya sabemos que estuvo marcado por esos milagros extraordinarios. Pero cuando ya empezó la era apostólica y nos vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que lo primero que marcó como milagro fue las lenguas en el día de Pentecostés. Eso fue lo que marcó el inicio de la era milagrosa en el tiempo apostólico. Estoy hablando del libro de los Hechos. El propósito de los milagros, todo milagro tiene un propósito. Es para revelación, es para edificación de la iglesia, es para edificación de la persona. San Juan 20, versículo 31 lo dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Por eso que partimos leyendo el versículo base en San Juan 5:36, cuando dice que los milagros son una evidencia de su autenticidad, del mensaje del Señor Jesucristo. Y lo vamos a repasar en San Juan 5, que fue lo que leímos al comienzo, el versículo 36. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahora nos vamos a trasladar y vamos ya terminando este mensaje. Durante este tiempo, durante esta época, durante este siglo XXI, también el Señor hace milagros. ¿Y saben por qué? Porque el poder del Señor no ha cambiado, el poder del Señor es el mismo. Y eso lo dice Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no ha cambiado, su poder no ha variado, es el mismo. No olvidemos que la época maravillosa que marcó el inicio de los milagros fue el éxodo y la conquista. Comenzó con ese tremendo suceso milagroso cuando el Mar Rojo se abrió de oriente a occidente, sopló un viento oriental que dejó dos paredes para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y entonces ahí nos damos cuenta que ese mismo poder es el mismo de hoy. Dios en este tiempo también hace milagros y los está haciendo. En este tiempo tenemos tres características que podríamos mencionar con respecto a los milagros que el Señor está haciendo. El testimonio del Espíritu, la oración contestada, la palabra escrita es un milagro y todas las sanidades divinas que Él hace. Son nada menos que los milagros de esta edad, de este tiempo de la gracia. Los milagros, ¿saben ustedes que son indispensables en el cristianismo? Los milagros son uno de los elementos más indispensables que un creyente debe palpar y debe haber tenido alguna vez. Y yo sé que ustedes que están escuchando han sido parte de esta tremenda y gran bendición. Los milagros, entonces, de Jesús. Sanidad 23, hablamos de 23, nada menos que milagros de sanidad divina. Milagros con lo que fue la fuerza de la naturaleza, 9 milagros. Recuerden que el Señor también obró milagros en la naturaleza, calmando esas tremendas tempestades. Y también el poder del Señor es extraordinario, por eso que dice que Él es todopoderoso. 3 muertos que Él volvió a la vida, porque el Señor es un Dios grande y maravilloso. Así que el Señor les bendiga grandemente y que esta palabra pueda quedar grabada en sus corazones.
bendecirá.